Arranca la máquina de pensar, son las 19:04 con Juan Cora en controles de emisión. El hombre vino ahí sin sombrero porque tiene muchas calorías. Y tenemos también a Gustavo Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa, amigos, que ustedes ya lo saben. Ayer estuvimos hablando con Javier Uriarte y con María Rosa Olivera Williams. Está va a estar dedicado toda la semana al encuentro LASA Cono Sur en Montevideo. Más de 500 ponencias, casi 2/3 de esas ponencias, de gente, de investigadores que provienen del exterior, básicamente del Cono Sur, pero también vienen de Estados Unidos, de allá del norte, y que va a transcurrir en diversas sedes a partir del miércoles. El miércoles arranca del 19 al 22 de julio y arranca en 4 sedes. Las voy a repetir: son la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca Nacional, la Facultad de Información y Comunicación, se le llama la FIC ahora, la nueva Facultad de Información y Comunicación, que está muy linda ahí en Gonzalo Ramírez, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. LASA es una asociación de investigadores y profesores dedicados a los estudios latinoamericanos en el mundo. Tiene más de 12.000, creo, investigadores, pero esta es LASA Cono Sur, ¿no? Esto sería Argentina, Chile, Uruguay, y el sur de Brasil, y creo que Paraguay también, ¿no? Ese sería el Cono Sur. Para seguir hablando de LASA, vamos a repetir, estoy bien, vamos a recibir a 3 ponentes. Obviamente no podíamos invitar a los 500, a los más de 500 que van a pasar, así que invitamos a 3. Uno de ellos es Elvesia Pérez. ¿Cómo le va, Elvesia Pérez? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Usted estuvo como escritora la última vez, ahora está como profesora de Ciencias de la Comunicación, ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. También vamos a recibir a el profesor esto viene por la ORT, de Matías Núñez. ¿Cómo andás? Buenas tardes, que tiene Pablo. Que venir como escritor en algún momento, pero vino como periodista, estuvimos viendo. Bueno, muchas gracias por invitarme, Pablo. Y vamos a darle la bienvenida, él nunca había venido a la máquina de pensar, a Matthew Bush, de la Universidad de Lehigh en Pensilvania. Así es, muy bien, muchas gracias, Pablo, por la invitación, un placer de estar acá con ustedes. Decime, Matt, ¿habías venido a Uruguay antes? ¿Conocías Montevideo? Sí, pues hace unos 10 años estuve de paso con mi esposa y visitamos a unos amigos acá, así que conocía un poco la ciudad y bueno, es un placer de estar acá de vuelta. Pero hace frío y hay poca gente, hoy por lo menos, ¿no? Claro, llegué precisamente para un feriado, ¿no? Con lo cual, poca gente en la calle, pero es un buen momento para conocer la ciudad mejor, ¿no? Correcto, es ¿no? otra visión, sí. Así es, ¿no? Bueno, junto a ustedes voy a estar incluido yo en una mesa. Vamos a hablar de la mesa, pero en realidad me gustaría hablar de la literatura, ¿no? Digamos, de todo esto, de cómo ven lo de LASA Cono Sur, porque en realidad ni siquiera es solo literatura, ¿no? Hay gente de historia, hay gente de antropología, estuve viendo gente de ciencias políticas, ciencias sociales. Realmente el temario es inagotable, ¿no? O sea, se va a hablar de muchas cosas, de derechos humanos, de memoria, se va a hablar también, bueno, obviamente de Ricardo Piglia. Va a estar Ida Vitale el miércoles, va a estar ella el miércoles a las 19:30 leyendo en la Biblioteca Nacional, con una entrada para todo público. ¿Cómo ven esto? Yo honestamente no sabía ni lo que era LASA, ¿no? Cuando me invitaron. Claro, y bueno, esto, como habías mencionado, que ahora estamos con LASA Cono Sur, que es el simposio dedicado específicamente a los estudios de Cono Sur, ¿no es cierto? Y es una sección, ¿no? de lo que es la asociación de LASA, ¿verdad? Uh-huh. Pero LASA, como decía Pablo, incluye pues diferentes prácticas, ¿no? Diferentes campos. Hay historia, hay sociología, antropología, estudio de performance, o sea, realmente abarca todo, ¿no? Uh-huh. Y LASA tiene sus congresos casi todos los años, ¿no? Estamos en un ciclo en que hemos tenido LASA durante los últimos 5 años, si no me equivoco. En Estados Unidos eso, ¿no? Ha estado en Estados Unidos, uh-huh. Precisamente este año, en mayo, el gran congreso de LASA fue en Lima, ¿no? En el Perú, que tuvo una gran concurrencia también, ¿no? Latinoamericano, pero también, de todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y el próximo año, de hecho, se va a celebrar o se va a reunir en Barcelona, ¿no? Por primera vez en Europa. Así que lo que esa asociación mayor
de LASA tiene o sea, esos congresos que son realmente gigantescos. O sea que ¿no? estamos hablando no de 500 ponencias, sino que de más. De miles, ¿no? Miles. O sea, miles y celebrado así durante 3 días seguidos, ¿no? Y sí, pero no dedicado solamente a Conosur, sino a toda América todo, pero me Latina, imagino claro. y no solo con 4 sedes, sino con muchas otras sedes. Digo, sí, Bueno, generalmente lo que se ha hecho, cuando ha estado cuando ha sido en Estados Unidos, o se tiene, bueno, generalmente se tiene un hotel, ¿no? Habilitado para recibir a tantos ponentes, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. a un congreso así. Esa vez que estuve en Lima fue en la Universidad Católica de Lima, ¿no? Pero de hecho, ¿no? O sea, ahí tienes una, ¿no? Confluencia de muchísimas Muchísima personas, gente, sí. claro. Me estuvieron diciendo ayer que el LASA Conosur, o sea, que es una sección dentro de esta gran organización llamada LASA, LASA Conosur es bienal y empezó hace 2 años en Santiago de Chile, por primera vez se hizo, y era básicamente literaria, digamos, ¿no? Tenía mucha literatura. Ahora se hace en Montevideo y la próxima dentro de 2 años se va a hacer en Buenos Aires. En Buenos en Aires, 2019. sí, en efecto. Yo de hecho no tuve el gusto de estar en Santiago hace 2 años, pero es algo que los miembros de esa sección en particular han sido realmente pioneros, me parece, dentro de lo que es LASA, porque hay muchas secciones diferentes. Por ejemplo, yo he sido de codirector con un colega de la UBA, de la sección de medios masivos y cultura popular, ¿verdad? Pero de hecho en nuestra sección no tenemos tanta membresía como para poder hacer un congreso, ¿no? De ese tamaño como se está haciendo con la sección Conosur, pero hay diferentes secciones, México, Perú, Colombia. Perdón, pero ¿y esta sección que me estás diciendo vos de medios masivos o medios y cultura popular, no sería geográfica, ¿no? Porque una cosa es la LASA Conosur, otra cosa es México. Exacto. Y esta, ¿cómo sería? Claro, no, y hay otros, o sea, hay, por ejemplo, claro, di los nombres de algunos que son geográficos, pero hay una sección dedicada al deporte, por ejemplo, ¿no? Al deporte, ¿no? Y claro, ¿no? Y cultura, política y poder es otro grupo, o sea, son diferentes secciones, pero yo creo que como Conosur realmente abarca tantos países que hace posible, ¿no? Un congreso de ese calibre, claro, por así decirlo. Con ese calibre, con esa variedad tan importante de temas, ¿no? Sí. Digamos, lo que estamos aquí en esta mesa estamos más o menos vinculados a través de la literatura, Claro. pero bueno, Albesia Pérez también está en comunicación y en sociología, en ciencias sociales, ¿no? Matías, no sé, digamos, también estás en ciencia de la comunicación, ¿no? Yo doy clases de literatura, yo estudié literatura y doy clases de español, literatura, es por el lado de lo literario. Sí. De lo literario, sí, por más que estés en comunicación, en las carreras, digamos. Bueno, sí, algún curso de expresión oral y escrita, como Sí, estás sí, dando sí. tú, pero en realidad yo trabajo más en un área internacional, que son cursos de español para extranjeros, cultura, literatura. Hay un departamento de ORT que trabaja especialmente con universidades de China y se forman en español, en redacción. Correcto, sí, con chinos. Ajá, y después con estudiantes de intercambio que hacen un año de su carrera en Uruguay y, por ejemplo, yo doy una materia que es en inglés, que es sobre, no sé, diálogos interculturales, momentos de contacto entre Europa, América y Estados Unidos. Tomamos una obra literaria, alguna película, una canción, lo analizamos a nivel de obra, ¿sí? Y después hacemos como un segundo análisis que tiene que ver con las formas de intercambio cultural. Siempre elegimos una obra en la cual 2 culturas se encuentran, 2 personajes muy diferentes intentan lograr la empatía o la comunicación, y en la mayoría de los casos eso fracasa, y tomamos o nos servimos de cualquier estudio sociológico, cultural, que tenga alguna explicación para eso. Pero lo primero es la obra, después un análisis más sociológico o cultural. Ya digo, hemos visto, no sé, desde capítulos de Black Mirror hasta, no sé, Benito Sereno. Claro. Ayer también hablaba María Rosa Olivera Williams y hablaba específicamente de los estudios culturales. ¿Qué significan los estudios culturales? Porque como que emergen en Estados Unidos y tienen mucha fuerza. ¿Qué significaría exactamente?
Uy, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno. Yo creo, o sea, bueno, desde mi perspectiva, creo que un poco lo que hacen los estudios culturales es tomar, por ejemplo, las herramientas de la crítica social, o no de la crítica social, más bien de la crítica literaria, ¿no? Para aplicarlas a diferentes, digamos, formaciones sociales o eventos sociales, ¿no? Con lo cual, lo que son los estudios culturales exceden lo que puede ser el texto mismo, ¿no? O sea, de una obra literaria, y encontrar cómo esos mismos mecanismos que utilizamos nosotros para analizar la literatura pueden analizar eventos sociales y el entorno social actual, ¿no? Lo cual viene siendo bastante actual para nosotros, o sea, con la vida mediática que tenemos hoy en día, leyendo siempre en internet, ¿no? O sea, que es otra práctica de lectura, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué sería al revés? En vez de hablar como se hablaba antes de, digamos, de la política en la cultura, sería al revés, analizar la vida social o política o, en fin, con parámetros literarios, culturales. Sí, bueno, hay diferentes maneras de encararlo, genera mucha controversia y mucho rechazo no sé, el estudioso de la literatura que es textualista o tiene una mirada más oriental a la estética, creo que siente un profundo desagrado por los estudios culturales, pero del mismo modo que se estudió literatura y filosofía, o letras y filosofía y letras son las facultades tradicionales en Latinoamérica, se definieron así, o se unió el psicoanálisis para leer determinados textos. Yo creo que es a los análisis de textos narrativos, poéticos, entender cuando allí se representa algún fenómeno humano, echar mano precisamente, por cacofónico que suene, de estudios antropológicos, sociológicos. Para mí no hay una gran dificultad. Entiendo cierto rechazo cuando la obra en sí misma es valorada por su compromiso político, por ejemplo. Su compromiso, por ejemplo, con estudios de género, o con el estudio queer, o con... Claro. Hace poco me hablaban de una ecocrítica también, ecológica. Sí, ecofeminismo, por ejemplo, ecofeminismo medioambiental, ese tipo de cosas. Entiendo que a veces genera confusiones, sobre todo. O malentendidos. Sí. Yo no creo que se pueda asociar los estudios culturales a gente que está buscando la punta de una reivindicación de un pequeño colectivo. Para mí eso no son los estudios culturales. Bueno, esa sería la caricatura de los estudios culturales. Sí, esa es la forma. El estereotipo, digamos, más caricaturizado de estudios culturales. Exacto. Después todo el conocimiento y todo el humanismo sigue funcionando igual. Los primeros humanistas, a la hora de analizar una obra, se permitían debatir sobre el contenido filosófico de una obra. No veo por qué no se puede hablar de antropología cuando se analiza una novela. Para mí no son compartimentos estancos, no estoy violentando la esencia de una obra. En un momento se hablaba del estructuralismo, se hablaba de la semiótica como forma de analizar, no sé cuánto, también se lo puede acusar o calificar de modas también, ¿no? O de corrientes que tienen su auge, y después de como que viene el postestructuralismo o viene la postsemiótica. De los estudios culturales, la principal acusación es que no solo moda, sino una especie de... Bueno, éramos una sociedad, una cultura francesada, y pasamos a estar marcados por la agenda cultural de Estados Unidos. Claro. También para los críticos de los estudios culturales esto tiene que ver con una especie de invasión o dominio cultural por parte de la Academia Norteamericana. Es muy sencillo también caricaturizar al otro bando, diciendo que son textualistas, formalistas, que se quedaron 200 años atrás, que siguen hablando formalismo ruso. Hay como dos extremos muy ridículos del asunto, pero ya digo, para mí es imposible analizar Benito Sereno sin hacer una reconstrucción de lo que es la definición de racismo, o entrar en nociones de cosmovisión, o ver Black Mirror sin analizar la influencia de la tecnología y todo lo que se haya producido a nivel de ensayo académico en torno a la información y la comunicación. Por ejemplo, en este curso que yo doy vemos The Rocky Horror Picture Show.
Y ahí tiene una entrada por la ciencia ficción, el musical, la película de terror berreta. Son como géneros clase B, típicamente vilipendiados. Y bueno, podés entrar a esa película, analizarla en el esquema estructuralista de una escena sucede a la otra y la historia va para acá. Eso es una tontería. O es una película que además es no solo de culto porque hay fanáticos poniendo los VHS en su casa para mirarla, sino que cuando eso se proyecta en un cine, por ejemplo, en algún momento de la película hay una escena de una boda, el público le tira rosa a la pantalla, o nombran a uno de los personajes que genera desprecio y todos tiran rollos de papel higiénico. De hecho, el extremo es que el público se viste como los personajes, repite las canciones, actúa enfrente de la pantalla. Sí. Es decir, esa cuarta pared se rompe, hay una carnavalización del evento, trasciende cualquier límite. O sea, hay un efecto sociológico que va más allá de recepción. ¿Queremos sociología? ¿Es una mala palabra? Bueno, recepción. Sí, para los más... del desarrollo de la recepción, después de que se hizo lo de la semiótica, en un momento se empezó a hablar de la recepción, y también eso parece como que se fue cambiando, se fue divirtiendo. Por lo menos cuando yo dejé ciencia de la comunicación, ahí era todo con la recepción y después ya fue cambiando. Pero bueno, pero sigue teniendo también su peso, ¿no? Nosotros trabajamos en algunas de las asignaturas que también trabajan en comunicación con esto de la recepción, o más bien de pronto qué hacen los oyentes, lectores o televidentes, qué hacemos con los medios, ¿no? Aquella vieja pregunta de que desde el otro lugar, ¿no? Desde el lugar del receptor o del que está, ¿qué hacemos nosotros con los medios, ¿no? Y ahí se han realizado algunas investigaciones en torno a bueno, cómo nos relacionamos, por ejemplo, ahora con las pantallas, ¿no? De qué manera dentro de una casa, por ponerle algún límite, ¿no? Una familia, de qué manera se relacionan con las pantallas, o sea, qué miran y dónde y cómo, ¿no? O sea, antes, digamos, hubo una época, podría decirse más años, finales del siglo pasado, que teníamos aquella imagen de la familia frente a la televisión. Pero bueno, hoy en día eso como que ha cambiado mucho y hay diferentes receptores y diferentes pantallas. Bueno, cómo nos relacionamos, cómo de acuerdo generacionalmente, o sea, de acuerdo a las edades, cómo se relacionan las personas con esos medios y mensajes, ¿no? Y bueno, todo eso nosotros, bueno, yo vengo más del área de las ciencias sociales, o estoy relacionada con eso, y también, claro, la antropología ha hecho ahí como muchos aportes, ¿no? Creo que quizá hay una vieja discusión que está ahí como detrás y que capaz que más original, que es aquella cosa de cultura con mayúscula, ¿no? O cultura como con minúscula, digamos. Sí, como cultura popular o cultura, no, en el sentido de cultura como prácticas culturales, como el conjunto de, digamos, la definición antropológica de que cultura es todo, ¿no? Desde el carro con las herramientas con las que trabajamos de la época desde la creación del fuego hasta las computadoras o los elementos materiales que tenemos ahora, ¿no? Que todo eso es parte de la cultura, los objetos materiales son parte de la cultura, y bueno, y de qué manera digamos, todas nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestras maneras de ser y de vivir y de estar en el mundo son nuestra cultura, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese sentido más amplio antropológico de cultura, entonces ver todos esos aspectos y no ya lo que aparece, por decir algo, en los periódicos como en las páginas de cultura. Sí, la cultura con mayúsculas sería. Claro, que sería como lo definido. Y bueno, como que esos límites ahora están un poco más laxos y no hay esas definiciones tan tajantes. Todo se está deslizando, todo se está deslizando. Vivimos tiempos... Perdón, hay fuertes defensores de que las cosas sigan separadas. Sí, pero todo se está deslizando en cuanto que, digamos, que estamos viviendo tiempos de líquidos o de transición hacia no se sabe qué, ¿no? Pero después de la pausa seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a ver si podemos hablar también de literatura, más específicamente del tema que nos va a congregar en el Congreso LASA Conosur. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con
3 de los más de 500 que van a estar investigadores haciendo sus ponencias a lo largo del miércoles 19 al 22 de julio en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Biblioteca Nacional, en la Facultad de Información y Comunicación y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es LASA Conosur. Estamos con Matthew Bush, estamos con Matías Núñez y con Helvecia Pérez. Los tres vamos a, los tres, yo me integro también como 4, vamos a estar el jueves 20 a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales y en una mesa en torno a Mario Lebrero, que la va a coordinar Matt Bush, ¿no? La coordinas vos, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo es el vínculo con Lebrero? ¿Por qué se te ocurrió proponer esto a LASA? Porque vos sos miembro de LASA. Sí, claro, bueno, de hecho originó porque estaba hablando con mi colega Javier Uriarte, que estuvo acá ayer, ¿no? Sí, con ustedes, ayer. Y bueno, que yo había descubierto Lebrero, ¿no? Y le comentaba, oye, sería bonito hacer algo sobre Lebrero en Montevideo, ¿no? Y me dice, ya, excelente, pues te voy a poner en contacto con alguna gente. Y bueno, alguna gente está acá en esta mesa en este momento, ¿verdad? Así que realmente fue algo espontáneo, ¿no? Espontáneo, que diga, pero bueno, estoy muy emocionado para hacerlo porque creo que tenemos acercamientos bastante distintos, ¿no? Y vamos a tratar una cantidad de obras, o sea, no toda la obra de Lebrero, pero una buena parte de su escritura, ¿no es cierto? Vi también que más allá de esta mesa hay varias ponencias que también van a hablar de Lebrero en otros momentos, ¿no? Por lo menos vi 2, una de Cecilia Fernández Costa y otra de ahora no se me escapa quién, en otro día, ¿no? ¿Ustedes lo atribuyen a una importancia mayor de Lebrero o puede ser casualidad? Digo, porque por ejemplo, en este congreso LASA Conosur se va a recordar a Ricardo Piglia, se va a recordar a Augusto Roa Bastos. Yo estuve buscando a ver si a Juan Rulfo, no lo vi. Rulfo no está, no. Claro, y me llamó porque es por... Superando acá Conosur, claro. Por el Conosur. Claro. Sí. Por ahí esa es la explicación, correcto. Porque se cumplían años de Roa Bastos y se cumplían años de Rulfo. Sí se va a hablar de Rodó, que tiene que ver con el Cono Sur. Mirá vos, mirá. Bien. Pero yo siempre diría... se aprende algo. Es arbitrario. Correcto, sí. No, pero yo diría, y realmente por eso estoy muy interesado ¿no? por escuchar lo que son las perspectivas de ustedes y que lo conocían además al autor, ¿no? Porque lo que está pasando en esos momentos, digamos, a nivel de América Latina, tanto como a nivel mundial, es realmente un descubrimiento de Lebrero, ¿no? Es un autor que no se había leído, ¿no? Y en ese momento está realmente saliendo a un público nuevo, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté leyendo a Lebrero en Estados Unidos o en México, Perú, yo creo que habla de una importancia y que, no sé, tiene una presencia, digamos, mucho más allá de lo que había escrito en su momento, ¿no es cierto? Claro. Y la pregunta sería, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, que eso que nos dice ahora en esos momentos, ¿no? Esos relatos, o sea, sus historias que son altamente autorreflexivos, ¿no? Como Nick Carter, por ejemplo, o La Banda de 100 Pies, ¿no? Esos textos, o los textos que son más introspectivos, ¿no? El discurso vacío, ¿no? La novela luminosa, que ahora la novela luminosa es una lectura casi obligatoria, ¿no? Para los latinoamericanistas, ¿no? ¿Sí? Allá en Estados Unidos se ha convertido en eso, ¿no? De las últimas obras que se tiene que leer. Mirá, sorprendente. ¿No? Entonces, bueno, yo propongo la pregunta, no tengo la respuesta, ¿no? Pero me parece interesante que se empiece a leer ya con tanto interés, ¿no? Matías Núñez, y Helvecia Pérez, digamos, creo que es la integrante del taller presencial de Lebrero, que estuviste desde el principio hasta el fin. Y Matías, creo, ahora te pregunto si no sos el primero que se doctoró con una tesis de No, hay tesis, está la de Olivera. De Jorge Olivera. Jorge Olivera, sí, muy buena. Y en realidad mi generación llegó al Lebrero de un modo más natural. En su momento yo creo que sus textos no fueron reconocidos porque, de hecho, tenía pocos lectores y pocos críticos que le prestaran atención. Sí. Yo en realidad no lo conocí personalmente, no sé si este fenómeno internacional
estimuló a alguien dentro de Uruguay a leerlo, pero mi acceso al librero, por ejemplo, fue a través de Scanlar, de leer alguna entrevista de Scanlar, o algún texto de Scanlar, o que Scanlar lo mencionara, y que me dieran ganas de leerlo. ¿Y qué fue lo primero que leíste? La ciudad. Ah, la ciudad. La ciudad, me partió la cabeza. Sí, Y seguí leyendo cosas de él y bueno, después entré a su parte más que yo denomino autoficcional, que también genera bastante discusiones, por lo menos la aplicación del término. Pero también lo elegiste para hacer una tesis, para hacer un doctorado, en fin, digamos, o sea, para seguir profundizando. Yo creo que es como un camino también que fuiste deshaciendo, ¿no? Sí, claro, de conocimiento del autor y profundización en torno a determinadas teorías, pero muchas veces se confunde como, no por el trabajo académico en términos de moda, sino que el acceso de la gente que de 20 años, hay montones de pibes de 20 años leyendo al hebreo. Sí, y eso no es por no es por un moda. trabajo, un trabajo de marketing. ¿Qué marketing tiene un autor uruguayo acá? Eso tiene que ver con que yo considero que tiene una sensibilidad adelantada, siempre se dice adelantada, por lo menos diferente a la de los 60 y 80 que lo leyeron. En los 80 todavía estaba el debate de si escuchar música en inglés no era imperialista. Bueno, y el hebrero estaba fascinado con los dibujos animados. Con los dibujos animados, el arte popular, no solo popular, sino de masas, los subgéneros, ya desvinculado de toda idea de alta cultura, baja cultura, el arte es uno solo, y puedo practicar mi espiritualidad dibujando tiras cómicas. Esa sensibilidad hoy a nadie le llama la atención. Y él en su momento eligió esa especie de seudónimo para poder publicar, y hoy antes de entrar hablamos de Nick Carter, y que tenía tanta vergüenza de publicar eso por cómo iba a ser recibido por la generación dura de los críticos del compromiso, que le volvió a cambiar el nombre para... Sí, tuvo que cambiarle el nombre. No, aparte estaba también una especie de discurso racionalista, positivista, digamos, materialista, ¿no? Sí. Esto políticamente comprometido, y él estaba por otro camino. ¿Y el Besia bueno, no? ¿Cómo que llegaste? ¿O vos lo conociste primero antes que su obra? Sí, yo lo conocí. Conociste primero al libro antes que los libros. Sí, totalmente. Los libros vinieron bien después. Bien raro eso, diferente. Bueno, fue una aproximación vivencial, si se quiere, ¿no? Y lo vi desde el punto de vista de coordinador de un taller de escritura, podríamos decirlo así, y era eso y era mucho más, ¿no? Porque era ese aspecto, esa conexión de maestro, podríamos decirlo, en el sentido espiritual básico, ¿no? Esa conexión con una realidad superior que está presente en todos los planos, y que él todo el tiempo era como, o por lo menos en relación a la literatura, era muy consciente de eso, ¿no? Haciendo referencia a eso, digamos. Haciendo referencia y teniendo presente esa gran mente, y escuchando lo que está ocurriendo en este momento, y escuchando lo que está ocurriendo como en otras dimensiones, coexistiendo en esta dimensión, claro, que eso es algo que está ocurriendo y que habitualmente solemos no escuchar mucho, y él tenía una gran capacidad para hacerlo y una gran práctica, ¿no? Digamos que él estaba en su centro, en ese sentido de búsqueda del ser superior que hay en cada uno. Bueno, lo suyo es, o sea, como que realizaba esa práctica, ¿no? Y eso emanaba eso, y lo compartía con las personas con las que trataba, ¿no? Entonces, bueno, está esa dimensión espiritual, por llamarla así, o llamémosla como queramos, pero sí es conexión con otras dimensiones más allá de lo visible, por decir de alguna manera. O más allá, por lo menos, de la lógica cotidiana, ¿no? Digamos, de práctica cotidiana, digamos que y bueno, esto de concebir la literatura, la escritura como una práctica espiritual también, de investigación, ¿no? digamos. Y de investigación en el ser, en nosotros mismos, y bueno, y eso conllevaba a una aproximación necesariamente de cada uno consigo mismo, con su voz interior,
Y de ahí era que también ocurría que de esos talleres salía como una variedad muy grande de posibilidades de escritura, porque en realidad cada quien se acercaba a su propio yo interior. ¿no? Yo cuando leí tu primer libro de cuentos me llamó la atención de que fuera todo en el campo, que fuera rural, digamos, no se lo esperaba porque también tenía esa idea como de que los alumnos que habían ido a talleres presenciales del hebrero tenían que ser, digamos, por otra vertiente, más urbana, en fin, y me llamó mucho la atención cuando leí Palpites, el primer libro de cuento tuyo, ¿no? Claro, bueno, pero ahí justamente ahí es un ejemplo de variedad. O sea, yo también estaba separada de lo que era la vida rural porque me había venido a la ciudad y había como olvidado eso, relegado, pasado a un segundo plano, ¿no? Y bueno, en realidad estaba en el conjunto de mi ser, estaba como eso, olvidado, y reapareció en los talleres, reapareció muchísimo, y bueno, y después se fue haciendo presente y es parte de mi literatura. Hoy, en cuestiones que escribo mucho más urbanas, también está presente como toda esa beta rural, y bueno, yo no me esperaba que eso fuera así, claro, digamos, pero fue lo que naturalmente salió, ¿no? A través de, digamos, de estos talleres con Lebrero, digamos, ¿no? Esa conexión, si se quiere, con tu propio pasado, ¿no? Si se quiere, ¿no? Sí, con otras dimensiones del ser, por decir así también, ¿no? Está bien. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí, en La Máquina de Pensar, conversando sobre el Lhasa con Sur. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Matt Bush, estamos con Helvecia Pérez y con Matías Núñez, aquí conversando. Los cuatro vamos a estar el jueves 20 a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en una mesa en torno a Mario Lebrero. Así que también la idea, supongo yo, Matt, es que el público pueda hacer preguntas también, ¿no? Desde luego, esa es la idea, ¿no? Sí, claro. ¿no? Después de la ponencia siempre va a haber una sesión abierta, ¿no? Para preguntas, para conversación, debate, ¿no? Acerca de las ponencias, o bueno, si hay otra cosa que la gente quiere comentar o ver, no sé, una pregunta algo que no mencionamos o por qué, ¿verdad? Claro, o discutir, o decir, todo lo que dijo Matt Bush está equivocado. Es probable. Claro. Ahora, yo pensaba lo que decía al final en el otro bloque de Helvecia Pérez, y por un lado hay y lo que decía Matías, ¿no? De que a veces la obra tiene determinada sensibilidad, ¿no? Y que conecta mejor con determinados momentos históricos, ¿no? Un poco lo que estuvimos hablando en el primer bloque, ¿no? De los estudios culturales, en fin, todo eso. En el fondo estamos hablando de momentos históricos, y todos sabemos que una obra de los grandes clásicos de repente emergen, ¿no? O sea, ¿no? Están ocultos durante 50 años, de repente, o 100 años, y después emerge, alguien los empieza a leer de nuevo, digamos, ¿no? Con otra sensibilidad o con otra... Y en el caso del hebreo les hago esta pregunta, ¿no será que también... por un lado, estuvimos hablando con Roberto Prato en el ciclo Todos Somos Raros y Osvaldo Aguirre, y a Prato le llama sobre una correspondencia entre el hebreo y Francisco Gandolfo, y a Roberto Prato le llamó la atención algo, es que ya en el 70 el hebreo decía que estaba totalmente apartado de lo que era el circuito cultural y literario, acá totalmente, ¿no? Que prácticamente, mientras Francisco Gandolfo le decía que habían organizado una asociación de escritores allá, él decía que acá ni existía eso, que no podía haber, él no conocía ningún escritor, digamos, prácticamente, ¿no? No se podían juntar ni en una mesa, digamos. Entonces, a Roberto Prato le llamaba la atención de que lo marginal que estaba, lo al costado que estaba, digamos, de ese circuito. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿no será también que él estaba tensionando un poco, digamos, determinadas cuestiones literarias? Les pregunto porque Criatura Editora acaba de sacar hace unos meses las historietas dibujadas y guionadas, dos de ellas muy importantes, muy famosas, ¿no? Los Profesionales y el otro que no me acuerdo, el Santo Varón, ¿no? ¿No? Y las otras, o sea, todo un mundo que, si se quiere, no está estrictamente literario. Él mismo también en un momento dijo como que no se había preparado literariamente y empezó a leer los clásicos, en fin, después de los 25 años, 26 años, digamos. No sé, yo lo veo de una manera muy particular. Yo lo veo como que era una persona que estaba muy conectado con su ser interior y que desde ahí se conectaba con el ser interior de todos.
incluyendo, me atrevería a decir ahora que Matías traía esto, con lo de las futuras generaciones a través de la literatura. Pero es como algo que estaba dirigido desde ese lugar. Entonces, desde ahí se conectaba, no estaba preocupado ni por los medios de comunicación, ni por, o sea, dependía si lo recibía o no al periodista, también dependiendo de esa repercusión interior que tenía, ¿no? Yo creo que eso era, no sé si atreverme a decir sencillamente así, pero tiene algo que ver también con había, eso. pero también había un trabajo en el texto, digamos, ¿no? Él era un corrector, Por corregía, supuesto, muy digamos, durante riguroso. años, digamos. Yo hablé una vez con Gonzalo Paredes, que fue muchas veces alumno de él durante mucho tiempo, hasta que le dijo él, lo sacó del taller, ¿no? Y les dijo, les voy a dar un taller de corrección aparte, que hace también iba, Teresa Añazo, que era la decana en su momento, y entonces y le preguntaba a Gonzalo, ¿y cómo era? Era prusiano y era terrible, digo, era terrible para la corrección. Esa parte de la corrección no se suele mencionar, digamos, ¿no? Él habla más de la liberación del inconsciente. Cierto. Yo fui al taller de corrección durante unas oportunidades. ¿Ah, vos fuiste? Hacía como en el verano, él decía que la gente en el verano no venía, entonces en un verano hizo como, pongamos que fueran 4 encuentros, ¿no? Y era muy exigente ahí. Sí, por supuesto, pero nos hacía poner a nosotros mismos en ese lugar de mirarlo con ese ojo crítico. En realidad era un taller muy pequeño, de pocas personas, y todos, claro, vos empezabas a leerlo y te ibas dando cuenta de las fallas, de las tuyas propias, de tu texto, cuando te alejás de él o de los otros compañeros. Era un trabajo intenso, sí, muy riguroso, por cierto, claro. Sí, él tiene, en alguna entrevista menciona o utiliza la palabra cajonear, tener un texto durante muchísimo tiempo hasta que madure, volver sobre él. Y de hecho complica muchísimo a los críticos literarios que les gustan las cronologías, ver los procesos, las evoluciones de los autores, porque va publicando cosas que fueron escritas 20 años antes. La propia trilogía luminosa no está publicada cronológicamente. De hecho, las líneas temporales en Lebrero no son lineales. Claro. De hecho, hay un esquema de Cristal sobre la molécula Lebrero. Martín Cristal, el escritor argentino. Que hizo como una especie de infografía, un diagrama de cómo se conectan y son entre relaciones temáticas y lo temporal pasa. Lo temporal no está, de acuerdo. Sí, y precisamente en cuanto a eso, ¿no? Lo temporal, que creo que tu pregunta ha empezado por ahí, ¿no, Pablo? De ¿por qué ahora? ¿Por qué Lebrero ahora? Claro. ¿No? Y una cosa que estamos comentando un poco durante, ¿no? el descanso ahora fue el hecho de que lo que estaba haciendo él en Nick Carter, por ejemplo, es mezclar medios, ¿no es cierto? O sea, la novela detectivesca, pero pulp, ¿no? O sea, folletín, ¿no? La serie de televisión. Exactamente, y mezclando, digamos, alta cultura y baja cultura, ¿no? Si queremos usar esas categorías, ¿no? Que, bueno, realmente en esa época, otra figura que lo está haciendo es Manuel Pish, ¿no? Pero de una forma bastante diferente, ¿no? Sí, bueno, acá se metía casi con lo porno, con el erotismo fuerte también. Exactamente, entonces, o sea, es un autor que hoy en día lo leemos y vemos esas mezclas y nos habla, porque eso es lo que vivimos, ¿no? Es lo que vivimos ahora, estamos de acuerdo. Página de página, cambiando de canales, o sea, y él, bueno, profesaba odiar la televisión, pero mucho de lo suyo se puede leer muy bien a la luz de la televisión, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué ahora Lebrero? Para mí tiene algo de eso, ¿no? O sea, que se lee muy bien ahora, se entiende mejor ahora. Quizás a nosotros nos tomó tiempo, o bueno, para mí llegar siquiera, pero a mucha gente le tomó tiempo poder entender, poder procesar lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, digo, son todas explicaciones, como siempre parciales de fenómenos que no sabemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me dijeron hace años era que Lebrero era solamente para estudiantes o para jóvenes y que no iba a pasar de ese círculo. Me acuerdo que me dijeron, ya estamos hablando hace 7, 8 años, y bueno, yo decía, sí, tal vez sí, digo, ¿no? Para universitarios. Y bueno, sí, tal vez sí, digamos, pero no, después eso ha ido cambiando. Yo comentaba, en el 2013 salen 3 libros en Buenos Aires sobre Lebrero y dije, bueno, esto es como el techo, digamos, o un momento muy importante. Y después continúa aumentando, digamos, ¿no? O sea, digamos, no sabemos realmente. Bueno, él insistía mucho con esa idea de que en el Uruguay hay 2
200 lectores, ¿no? Ese era, pero de verdad que era un chiste, pero a la vez lo decía sinceramente, ¿no? Él, por supuesto, en su definición de lectores, que eran lectores dispuestos a acercarse a la literatura como una experiencia, ¿no? O sea, no personas que lean como, no sé, como pasatiempo solamente, sino de relacionarse con eso que estamos leyendo, ¿no? Y recibir esa lectura como una transformación, ¿no? Y bueno, y él y siempre decía eso, que con sacar 200 libros en el Uruguay estaba bien, y además insistía en que no tenían necesariamente que ser como lindos o bien presentados, porque esos 200 lectores igual lo iban a leer, aunque no tuvieran tapa. Aunque no tuvieran tapa, sí. Muy bien, Helvecia Pérez, Matías Núñez, Matt Bush, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a continuar hablando del encuentro Laza con Sur. Que lo pasen muy, pero muy bien. Desde ahora, Rosario Castillo hace Castillo de Mujeres por Radio Uruguay.